Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Cuando Dios nos indica, bueno, ahora este es el camino, esta es la dirección, en comenzar a transitar por ese lugar. El principio bíblico tiene que ver con ejercer la autoridad. Por favor, ¿podemos ir al capítulo número 1 de Efesios? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza, por supuesto, y nosotros como iglesia somos su cuerpo. Y Él colocó todas las cosas, estos diferentes niveles de autoridad, principados, potestades, señoríos, gobernadores, que se mencionan con diferentes nombres en este libro de Efesios. En el capítulo número 6 nos habla de estos 4 diferentes niveles de autoridad con otros nombres, pero son exactamente los mismos. Son los que operan en las regiones celestes. En tanto y en cuanto nosotros podamos entender cómo pasar desde la dimensión tierra a los lugares celestiales y quedarnos allí sentados donde Jesús nos sentó, lo cotidiano de tu vida va a ser más fácil. No porque el enemigo deje de atacar, sino porque vos vas a tener autoridad para poder atar y eludir cada uno de sus dardos de muerte. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. A ver, no entendamos que esto es una utopía. Tendremos aflicción, pero tenemos que confiar, porque Jesús fue quien venció al mundo y fue quien se sentó a la diestra del Padre y quien nos sentó a nosotros allí, para que nuestra perspectiva sea diferente. Mi perspectiva en la vida, si yo la miro desde acá, es muy distinta a la perspectiva que puedo observar y ver posicionado en este lugar. Por eso una plataforma tiene determinada altura. Por eso uno cuando quiere decir algo importante se sube a una silla y declara algo. Es por un tema de perspectiva. En la vida espiritual es exactamente lo mismo, pero vos tenés que aprender a subir a los lugares celestiales, porque también allí en el capítulo número 1, verso 3, se nos dice que es en ese lugar donde se encuentra toda la bendición, pero no te tiene que llover la bendición. Si esa bendición ya está prevista, establecida y colocada
en un determinado lugar, un determinado espacio espiritual que se llama lugares celestiales, vos tenés que ir allí cada día a buscarla. Y una vez que te posiciones en ese lugar, el enemigo va a huir de vos. ¿Sabes por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo se va a acrecentar en tu vida. Tus pensamientos van a ser más claros. La lectura de la palabra de Dios va a comenzar a fluir como con frases florescentes, donde Dios te hable y donde entiendas cuál es el camino. Pero no solamente vos tenés que vivir una vida cristiana, tenés que vivir una vida llena de la presencia de Dios. Si no, no funciona. No funciona. No hay manera. Así que decile al que está al lado tuyo, vamos a ponernos las pilas para buscar de Dios. Decile al que está al lado tuyo, yo quiero toda la bendición espiritual que está en los lugares celestiales. Y no voy a dejar ni un minuto más que Satanás me robe y robe a mi familia. Decíselo al que está al lado tuyo, declaralo, créelo. Jesús nos coloca como cabeza, pero funcionamos también como cuerpo y aplastamos con los pies. Así que somos una acción que deriva de la multiforme gracia que Dios tiene para esto. Esa multiforme gracia que te alcanzó, esa multiforme gracia que es la que derrama dones sobre tu vida y te da capacidades para que ejerzas la autoridad que te ha concedido, la debes aprender a aplicar en las pequeñas y en las grandes cosas. Debes aprender a aplicar cada instrumento que ha llegado a tu mano, cada concepto bíblico, cada revelación espiritual tiene que ser aplicada. Cuando oramos por vos, y más tarde lo vamos a hacer, cuando le pedimos a Dios que su espíritu comience a moverse y empiece a hacer esas cosas que no las podemos hacer nosotros, cuando le pedimos la plenitud y la llenura de su espíritu, ese es el momento para decir, yo quiero todo esto, Señor. Yo lo quiero de tal manera que me uses con poder, porque quiero vivir la dinámica de la iglesia primitiva, el poder que se manifestaba en aquel momento, pero es la iglesia, no son las individualidades. No son las individualidades. No te confundas. No es el gran apóstol, no es el gran profeta, es la iglesia a la cual Dios le concede el poder. Esa es la diferencia. Y vos y yo somos iglesia. Sí, hay hombres que tienen mayor unción que otros, sí. ¿Sabes por qué? Porque buscan más de Dios. No porque sean mejores. Es porque buscan más de Dios. Porque tienen mayor necesidad y quizás porque han sido más perdonados. Porque al que mucho se le perdonó, la palabra dice que mucho amó. Y al que mucho ama, no ama con su propio amor. Ama con el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Entonces, para acomodar lo espiritual a lo espiritual, yo tengo que, primero, aprender
a leer las situaciones desde lo espiritual. No puedo juzgar desde mi punto de vista, no puedo juzgar ni aún desde lo que escuche. Tengo que discernir, porque si no te estás equivocando. En Isaías 11, la palabra dice que Jesús no decidía según lo que escuchaban sus oídos o veían sus ojos. A ver, ¿cómo tomaba decisiones, muchachos y muchachas? ¿Cómo tomaba decisiones? A través del discernimiento, a través de la conexión con Dios, a través de la oración. Cuando no sabía para dónde ir, aunque era el Hijo de Dios, clavaba sus rodillas 4, 5, 6 horas, las que fueran necesarias, o se levantaba mucho más temprano que todos sus discípulos y se había acostado muy tarde, porque dice que todos los que iban a él eran sanados. No tenía charlas individuales con cada uno, a ver qué te pasa, a ver cómo anda tu familia, cuál es tu problemita o tu problemón. No hacía consejería. No me vengas a pedir consejería. No lo hagas. ¿Tenés problemas? Buscá de Dios, hermano. Clavá tus rodillas y buscá de Dios. Nadie puede ayudarte. Vos podés ayudarte y Dios es el que te va a ayudar. No estoy muy simpático, ¿no? Bien. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. ¿Sabés cuando no podés resolver tus problemas dónde estás? Abajo de todo, principado, autoridad, poder y señorío. Aplastado por toda autoridad, principado, poder y señorío. Y Él te colocó por sobre todas las cosas. Es un cambio de cultura. Es un cambio de ver las cosas dentro del circuito eclesiástico, del circuito de la iglesia. Alrededor del mundo. ¿O cómo crees que va a surgir el último avivamiento? ¿Cantando coritos? Dios está. No, con poder. Poder que descienda de lo alto. Y no necesita caerse la gente cuando orás. Eso tampoco es la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo es la renovación dentro de tu vida. Es el desarrollo de dones. Es el desarrollo de su presencia en vos, impactando a los que están alrededor. Hemos transitado por diferentes formas, nos han empujado para aquí, nos han empujado para allá. No, esta es la línea. No, esta otra es la línea. Por favor, la línea es la palabra de Dios. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, no el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque los apóstoles no podían hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Allí nace la iglesia y es la iglesia la que debe trastornar el mundo. Y vos sos iglesia. Pero cuando tu vecino ve que transás, cuando tu vecino ve que tenés problemas y no los podés solucionar, cuando tu vecino ve un caos adentro de tu casa, ¿me querés decir qué luz estás mostrando?
No hay forma de que trastornemos el mundo de esa manera. Y es simplemente porque el concepto de dónde debes estar no está claro para tu vida. Porque si vos podés entender este simple concepto de 3 escalones y vos sentado donde Dios te sentó, tus pies quedan sobre toda autoridad, todo principado, todo poder y todo señorío. Esta es la imagen que tenés que tener. Esto es lo que tienes que tener claro. Si vos te vas hoy simplemente, dejando la escalera aquí, simplemente de aquí, con esta imagen, ¿dónde tenés que estar sentado siempre? No a veces, no de tanto en tanto, no cuando los astros se ordenan. Simplemente, si te vas con eso, yo me voy a tomar un café en mi oficina sonriendo. Porque Dios quiere derramar poder sobre tu vida. Y a veces no encuentra la vasija correspondiente. Dios quiere llenarnos de su espíritu. Decirle que está al lado tuyo, Dios te quiere llenar. La pregunta es, ¿vos querés que Él te llene? No me digas amén rápidamente. Porque para que Él te llene, primero tenés que vaciarte. Mirá, si yo le pongo aquí adentro un terrón de tierra, un pedacito de tierra, y comienzo a colocar agua, coloco el vaso debajo de la canilla, hasta que no sale toda esa tierra que comienza a aparecer en el agua, no vas a poder tomar agua limpia. Mira qué sencillo, mira qué ejemplo simple. Dios te quiere llenar. Para poder llenarte tenés que estar limpio. La palabra dice que Él ya nos ha limpiado por su palabra. La otra pregunta es, ¿lees su palabra? Si no hay palabra de Dios en tu mente, no tenés manera de confrontar los ataques espirituales de maldad. Recordá que Jesús batalló con las tentaciones, no con argumentos, no con pensamientos elocuentes, no con cosas que se le ocurrían. Batalló con palabra de Dios. Y si no tenés palabra de Dios adentro de tu cabeza, ¿me quieres decir de qué manera vas a batallar? ¿Cuál es tu forma, tu pensamiento para batallar contra el enemigo? Para contrarrestar una tentación, para ponerte firme, para que Dios llene tu vaso, tenés que arrepentirte. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón al Señor cada día. Porque si no pecás de hecho, pecás en tu mente. Y si alguno está libre de pecado, tira la primera piedra. Mirá, estoy acá para que apuntes. Ninguno estamos libres de pecados. Ninguno podemos tirar la primera piedra. La iglesia es la que ejerce el poder. Pero para que la iglesia cada vez esté más llena de su presencia, vos tenés que estar más lleno de su presencia. Primer punto, el vaso tiene que estar limpio. Limpio. Y eso lo lográs arrepintiéndote y pidiendo perdón. El vaso limpio. El segundo punto, el vaso no tiene que tener fisuras.
porque Dios no desperdicia su gracia. Si este vaso lo llenásemos en este instante, empezaría a perder agua. No puede retener lo que Dios derrama. No puede retener la bendición de Dios. Y como Dios es un excelente administrador de su multiforme gracia, no va a derramar sobre un vaso fisurado algo que pierda. ¿Lo estás entendiendo? Pregúntale, che, ¿tenés fisuras? Mira, en la antigüedad, yo esto te lo expliqué hace tiempo, pero lo voy a volver a explicar. Hay un concepto que sale de la antigüedad cuando los comerciantes salían de Oriente y comenzaban a traer las diferentes cosas como la seda, como la cerámica, pero especialmente la porcelana. La porcelana era muy buscada en Europa, pero pronto se dieron cuenta que esa porcelana, después de tanto traslado, se fisuraba. Entonces, los comerciantes comenzaron a colocar la tacita, por ejemplo, mirándola contra la luz. Y ellos decían, esta pieza es sincera, porque no estaba restaurada con cera para cubrir la rajadura. De allí surge la palabra sincera o sincero. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿tenés muchas rajaduras? Este vaso ya no sirve. Ni para poner una plantita con agua sirve, porque está fisurado. Vos tenés la posibilidad de que tu fisura no sea simplemente emparchada con cera, porque Él te hace un hombre, una mujer nueva. Y eso es maravilloso y te da la posibilidad de proyectar una nueva vida lleno de su presencia para cambiar tu historia. Este es un buen momento para aplaudir, ¿te das cuenta? Y el tercer punto, no menos importante, es que tu vaso tiene que estar boca arriba. Vamos, Boquita. Lo miro a Gonza porque... Si tu vaso está boca abajo, Dios no va a derramar su gracia. El gran problema de los creyentes es que lo primero que hacen en relación con Dios es pedirle por sus propias necesidades. Y si vos lees el Padre Nuestro, te das cuenta que danos el pan de cada día no está antes de Padre Nuestro que estás en los cielos. Estudia el Padre Nuestro y vas a darte cuenta que en todas las frases que están allí, ¿en qué lugar se encuentra el posicionamiento de mi propia necesidad? Si tu vaso está boca abajo, no vas a recibir todo lo que Dios tiene para darte. Te van a salpicar bendiciones y vas a ver cómo otros
reciben, pero va a haber sequía y suciedad adentro tuyo. La iglesia tiene el maravilloso potencial de ser transformada por la presencia de Dios y ser agentes transformadores de un mundo que se está muriendo. ¿Sabes por qué nos están lloviendo las invitaciones a las penitenciarías? Porque no hicimos nada nuestro. Lo único que hicimos es dar un poquito de amor y hablar de Jesús y intentar limpiar su nombre. Yo les decía que para mí es muy loco esto de el Evangelio 1 a 1. Porque si Jesús hubiese venido en esta época, ¿cómo andaría con los niveles de Twitter, ¿te imaginas? Que él ande con el celular y se haga una selfie caminando sobre el agua. Viral. Pero no lo hizo en esta época. Él lo hizo en una época que para decirle algo al que vivía en la otra punta del mundo había que ir hasta ahí. Porque ni aun las cartas que escribió Pablo las podían leer todos. Entonces, para mí es muy loco esto. Pero a Dios se le dio la gana, le plació, ¿sí?, hacerlo de una manera que es una locura. Porque el Evangelio es una locura. Pero el Evangelio es poder de Dios. Eso es. No es la comunicación de un mensaje. Es poder de Dios. Y si no hay poder de Dios, mi amigo, mi hermano, no hay nada. Vos que estás allí en casa, si no hay presencia de Dios, si no hay poder de Dios, no tenés nada. Y quiero darte la oportunidad de que hoy te vayas lleno de su presencia. A ver, si vos dejas una estructura de hierro a la intemperie por mucho tiempo, se oxida. La inclemencia y la fuerza del clima, las temperaturas que van y vienen, el sol, el agua de mar, todo corroe. Cuando un creyente no está cerca de la presencia de Dios, su interior se oxida. Y hay que restaurar. Y la manera de restaurar es acercándonos a Él, pidiéndole perdón y tomando lo que Él quiere darnos una vez más. Vamos a escuchar para ir cerrando los pensamientos Efesios 2:6. Y debes
posicionarte en esa verdad bíblica. No es solamente una imagen, no es solamente una fotografía de 3 escalones, de 3 dimensiones. Es una realidad espiritual que tenés que aplicar. Vamos a escuchar. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Muertos. Él nos resucitó y nos hizo sentar. Cuando vos saliste de las aguas del bautismo, pasaste de muerte a vida. Él te tomó en ese instante y te llevó y te hizo sentar en los lugares celestiales. Escalón número 3. A la diestra del Padre, juntamente con Jesús, dándote la autoridad que concedió a la Iglesia, no a nivel individual. Por eso el poder es tan grande, porque es la suma de las pequeñas luces que cada uno de nosotros tenemos. Y es trastornar al mundo desde los diferentes lugares donde nos encontramos. Pero aquí hay algo muy riesgoso que tenés que entender. El capítulo número 2 de Efesios nos habla de esta dimensión de que estábamos muertos y que nos trajo a la vida, a una nueva vida. Y para que te quede claro y entiendas y que la palabra de Dios sea la que penetre en tu corazón, le vamos a pedir a Belén que lea el capítulo 2, verso del 1 al 6. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, hasta allí. A ver, decirle que está al lado tuyo. Yo anduve bardeando en otro tiempo. Ahora estoy hecho una pinturita. Bien. En otro tiempo hacíamos cosas que no le gustaban a Dios. En otro tiempo hacíamos cosas que dañaban nuestra relación con Dios. En otro tiempo hacíamos cosas que ofendían al Espíritu Santo de Dios y se entristecía. Pero aquí hay un punto que está por encima de muchos otros, que es la voluntad. Leemos, por favor, nuevamente el versículo 1 y 2. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hasta allí. Cuando haces algo incorrecto, transitas en conexión con el príncipe de la potestad del aire. Es decir, que bajás de este lugar y te colocas allí abajo. Y te conectás con una dimensión espiritual que comienza a operar en tu vida. Pero es algo voluntario. Es como si yo decido, acá hay una línea de unión. Este es el reino de la luz y este es el reino de las tinieblas. Cuando yo decido hacer algo incorrecto, que sé que no es algo que a Dios le agrada,
yo decido voluntariamente pasar de esta frecuencia de luz a esta frecuencia de oscuridad. El príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Bueno, Dios no llama hijos a todo el mundo. Hay criaturas, que somos todos, pero solamente los hijos son los que fuimos adoptados por su amor. ¿Se entiende esto? A ver, preguntale al que está al lado tuyo. ¿Qué está diciendo? No entiendo nada. ¿Lo entendés? Los hijos somos nosotros. Si te posicionás en resistir lo que el Espíritu Santo te dice, si te posicionás en no permitir que Él fluya en tu vida a través de dones, a través de su gracia, a través de su misericordia, si resistís lo que Él quiere hacer con tu vida y mejorar tu calidad de vida por amor, entonces es como que salís de esa frecuencia y pasás a un espacio donde fluyen otras cosas y te colocas bajo otra autoridad espiritual. Lo que la palabra llama el mundo espiritual de maldad. Bien, para poder cerrar e ir concluyendo, Dios quiere que tu vida brille. Y para hacerlo, Él necesita que le des permiso. Porque esto es algo voluntario. No es algo que de repente te va a suceder porque bajó un ángel y te tocó la cabeza y cambió. No, esto es algo voluntario. Vos tenés que decidir. Tenés que decir, sí, quiero que me bendigas. Quiero recibir tu bendición. Quiero recibir todo lo que tenés para mí porque sé que tu esencia es el amor. Y si la esencia de Dios es amor, no hay daño en Él. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar y le voy a pedir a los ancianos que pasen aquí al frente porque quiero que oren por tu vida. Quiero que entiendas que yo no puedo ayudarte. Quiero que entiendas que el único que puede ayudarte es Dios. Y si tu corazón está listo para recibir esto y la imagen del vaso ha sido clara para tu vida, vos tenés que entender que necesitas un vaso limpio, sin fisuras y boca arriba, para que la gracia, la riqueza, el bienestar, la espiritualidad de Dios te alcancen. Le vamos a pedir a los levitas que suban. Cerra tus ojos y Espíritu Santo de Dios, Señor, te necesitamos. A veces
no nos damos cuenta de cuánto te necesitamos. Señor, ayúdanos a, en esta mañana, tener una mente abierta para recibir todo lo que vos quieras darnos.